avanzaremos hasta donde se pueda. A ver, o hasta que nos echen del sitio. Sí. Acá vamos a empezar con el cerebelo. Anatomía macroscópica. El cerebelo es un órgano que se encuentra en la fosa posterior. Perdón, ¿esto acá qué pasó acá? ¿Por qué sale así? A ver acá. Esto está mejor. Listo, ahora sí. Bien, el cerebelo entonces está en la fosa posterior, tiene tres caras. Una cara rostral o superior que está en contacto con la tienda del cerebelo, acá, en este punto. Tiene una cara caudal o inferior que está en contacto con lo que es el piso posterior de la base del cráneo, y una cara ventral o anterior que está en contacto con la parte posterior del tronco cerebral, específicamente con la protuberancia y el bulbo. Tiene un peso de 140 gramos y sus dimensiones son a nivel transversal de 9 a 10 centímetros, anterior-posterior de 6 y altura de 5. Esta es la cara superior, en la cual se puede ver una parte central denominado vermis muy claramente, y los hemisferios cerebelosos. Filogenéticamente puede dividirse en bandas. Una banda central es el vermis, una banda a los lados para vermis y finalmente la parte lateral. En la cara anterior, es decir, la que está hacia la parte del tronco del encéfalo, se puede apreciar los diferentes lóbulos. Tenemos el lóbulo anterior, el lóbulo posterior, y cada uno en su color. Y finalmente en el centro el lóbulo flóculo nodular. En un corte podemos apreciar lo que son la corteza cerebelosa, que tiene un espesor de 1 milímetro, formando folia cerebelosa, laminilla cerebelosa. Extendiendo este órgano en una superficie puede llegar a medir 500 centímetros cúbicos, que es una superficie bastante grande. En la parte central tenemos la sustancia blanca, que es la médula cerebelosa. Los núcleos profundos, vamos a verlo en la parte central, los núcleos fastigiales o del techo, el núcleo emboliforme y globoso, también llamado interpósito anterior y posterior, y lateralmente tenemos el núcleo dentado, con una parte ventrolateral y una parte dorsomedial. Aquí Herófilo al corte determinó que se denominaba árbol de la vida por la formación de las folias cerebelosas, ¿no? Bien, las divisiones hemisféricas, lo clásico es que se divida tanto el vermis como los hemisferios en diferentes partes. Por ejemplo, acá empezamos en el vermis con la língula, se sigue hacia atrás con el lóbulo central, el culmen, el declive, la folia, el túber, la pirámide, la úvula y finalmente lo que es el nódulo. Cada uno de ellos tiene su correspondiente extensión hemisférica. La língula con la víncula, lóbulo central con el ala lóbulo central, el culmen con el cuadrilátero anterior, el declive cuadrilátero posterior, la folia con el semilunar superior, túber, semilunar inferior, pirámide, digástrico, la úvula con la amígdala y el nódulo finalmente con el flóculo. Entre ellos pueden haber ciertos tipos de surcos. Por ejemplo, entre el cuadrilátero anterior y posterior tenemos la cisura primaria, entre el semilunar superior e inferior, la circunferencial, que divide, digamos,
el cerebelo en parte superior e inferior, y entre la amígdala y el flóculo la cisura posterolateral. ¿Okay? Por delante de la cisura primaria tenemos el lóbulo anterior. Entre la cisura primaria y el posterolateral, el lóbulo posterior. Y delante de este último, el lóbulo flóculo nodular. Por encima de la cisura circunferencial tenemos la cara superior, y por debajo del mismo tenemos la cara inferior del cerebelo. Entonces, esta es toda la división externa que hay. Que la única relevancia clínica fundamental es estudiarlo como vermis y la parte lateral y la amígdala, que pueden causar un enclavamiento por una hipertensión intracraneana, ¿no? Filogenéticamente hablábamos que se dividía en bandas. Tenemos el arquis cerebelo en esta región, que ya lo explicamos a nivel de la filogenia, que está relacionado con el equilibrio, y es el denominado vestíbulo cerebelo. ¿Okay? Coordinación motora en relación con el equilibrio. El palio cerebelo, explicado también filogenéticamente, es el espino cerebelo, relacionado con la coordinación motora y tono muscular en relación con los músculos antigravitatorios y la locomoción. Y el último en aparecer, el neocerebelo, por eso se llama cerebro cerebelo, para la coordinación motora y tono muscular de los movimientos finos. ¿Okay? Eso ya lo hemos explicado en filogenia. Bien, lo interesante acá es que el cerebelo no solamente sirve para estas funciones. El palio cerebelo también tiene que ver con mecanismos primitivos de defensa como la lucha, la emoción, el afecto, la sexualidad y posiblemente con la memoria emocional. En cambio, el neocerebelo, además de las funciones clásicas ya descritas, tiene que ver con el modulador del pensamiento, la planificación, la formulación de estrategias, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, el control de impulsos y el control emocional. De tal manera de que esto explica por qué razón el que se emborracha, el ebrio agudo, no solamente tiene coordinación motora, disartria y en fin, de estas cosas, sino que también tiene un pensamiento alterado y una conducta alterada, que se explica por estas funciones que estamos viendo acá. La anatomía microscópica, la corteza cerebelosa, haciendo un corte, en este caso coronal, vamos a apreciarlo. Vamos a apreciar de que el cerebelo tiene diferentes partes. Tiene, por ejemplo, en esta tinción de Kruger-Barreda se puede diferenciar lo que es la capa molecular hacia afuera, la capa de células de Purkinje y finalmente la parte interna como la capa granular. En esta otra tinción de anticuerpos fluorescentes anticélulas de Purkinje se puede ver la capa de células de Purkinje y la capa molecular con las arborizaciones dendríticas enormes que tiene estas células en sí. ¿Ok? Entonces vamos a ir hablando de cada una de ellas. En este caso empezamos con lo que es la capa granulosa. Aquí van a ver una serie de células granulosas de 6 a 8 micras. ¿Ok? De tal manera de que son células pequeñas que tienen, digamos, un axón largo, ¿okay? Que va a atravesar la capa de célula media y la capa plexiforme, donde se abre en dos, en la denominada fibras paralelas. El axón de estas células es así. En cambio, las dendritas forman 3, 4 a 6 y terminan en garras.
en lo que se denomina el glomérulo cerebeloso. Son bastante numerosas y son excitadoras. Las otras células son las células de Golgi, que también están en la capa granulosa. En este caso son células inhibidoras y que van a estar en relación tanto con las células granulosas como las células de Purkinje. También tenemos, no representadas en el esquema, las células de Lugaro, que son inhibitorias, la célula monodendrítica en penacho, que son excitadoras. La siguiente capa es la denominada capa media piriforme o de células de Purkinje. Acá tenemos las células típicas, que son las células que tienen el árbol dendrítico más grande del sistema nervioso. La distribución de ellas son a manera de abanico y se distribuyen de manera perpendicular a la longitud de las folias cerebelosas. De manera que las fibras paralelas de las células granulosas van a hacer contacto con múltiples células de Purkinje, porque ellas se distribuyen a manera de forma paralela. Bien. Estos árboles dendríticos van a distribuirse en ramas primarias, secundarias, terciarias, etc. Y a partir de ahí van a haber unas proyecciones de la misma abultada, que ya lo hemos explicado en la primera clase, como espinas dendríticas, donde van a estar en contacto las fibras paralelas. A ver. Acá vamos a hablar de la capa molecular o plexiforme, que es la más externa. Tenemos acá dos tipos de células. Las células estrelladas, que están periféricamente, son inhibitorias y por su forma es que tienen esa apariencia. Van a contactarse con las dendritas de las células de Purkinje. Y las otras son las células en cesta, que están más profundamente y cuyo axón va a terminar con manera de cesta en el cuerpo de las células de Purkinje, causando también su inhibición. Es en esta diapositiva en esta diapositiva vamos a ver las diferentes capas: molecular, Purkinje, granulosa. Acá tenemos el sistema aferente, en el cual ingresan fibras musgosas, trepadoras y rosariadas, distribuyéndose ampliamente. Después tenemos en el caso de las fibras musgosas, por ejemplo, van a terminar todas ellas en la capa granulosa. Las fibras trepadoras van a terminar todas a nivel de la capa molecular, mientras que las fibras rosariadas pueden terminar en las tres capas. Después tenemos las células, diferentes tipos de células. Tenemos células estrelladas, de Golgi, como interneuronas intercalares, con también las células con las células Golgi estrelladas y en cesta. Y finalmente acá el sistema eferente. Las únicas fibras que salen de la corteza cerebelosa son los axones de las fibras, son los axones de las células de Purkinje. La mayoría de ellas va a terminar a nivel de los núcleos centrales. Y las células de Purkinje son GABAérgicas, es decir, inhibidoras. Bien, bueno, esto ya lo hemos visto. Otras células más en este nivel tenemos células Lugaro, monodendríticas, de igual manera. Bien, acá vamos a ir estudiando
En la fibra tenemos en las fibras aferentes y eferentes e intrínsecas. En las fibras aferentes tenemos fibras musgosas que terminan a nivel de la capa granulosa, trepadora, que terminan en la capa molecular y arrozariada en las tres capas. Estas últimas vamos a ver, por ejemplo, fibras noradrenérgicas desde el locus cerúleo, fibras serotoninérgicas, núcleo del RAFE del tronco cerebral, colinérgicas a nivel ponto mesencefálica, orexinérgicas del hipotálamo, peptidérgicas e histaminérgicas también del hipotálamo. Es decir, es un complejo cóctel de acá de neurotransmisores que funciona a nivel cerebeloso. Acá vamos a describir un poquito mejor la fibra musgosa y la trepadora. La musgosa va a terminar en diferentes fuentes, las fibras musgosas provienen de diferentes fuentes del neuroeje, a excepción de la oliva inferior. En cambio, la fibra trepadora va a provenir exclusivamente del núcleo olivar inferior. Bien, aquí las conexiones corticales, vamos a ir revisándoles, por ejemplo, las aferencias. Tenemos estas fibras musgosas que van a terminar preferentemente a nivel de los glomérulos cerebelosos y contactarse con las células granulosas. ¿Okay? Otras fibras aferentes tenemos acá lo que son las fibras trepadoras, las cuales se llaman así porque va a coger un axón de las células de Purkinje y la va a rodear, ascendiendo con ella el cuerpo hasta alcanzar la totalidad de sus dendritas. ¿Okay? Las células granulosas que están acá, como les expliqué, tiene un axón, va a tener información a través de las fibras musgosas que son excitatorias, y estas fibras excitatorias excitan al excitador, que es la célula granulosa en sí. Su axón llega hasta la capa molecular, se divide en T, formando la denominada justamente fibras paralelas, las cuales van a contactarse con los dendritas de las células de Purkinje. Y aquí la célula granulosa va a excitar a las células de Purkinje. Acá los glomérulos es el contacto que hay entre la fibra musgosa, fundamentalmente con las células granulosas. Y acá lo estamos viendo. La mayor parte está constituido del glomérulo cerebeloso, está constituido por la fibra musgosa en sí. Lo estamos viendo acá. Después, el otro que tenemos es la fibra, el glomérulo de fibra musgosa, que es excitadora. Tenemos acá el axón de la célula de Golgi. La célula de Golgi, como les explicamos, es una célula inhibidora. ¿Okay? Y lo otro que tenemos es la dendrita de una célula granulosa, que lo estamos viendo acá. ¿Okay? De tal manera de que el conjunto de ellos forma el denominado glomérulo, es decir, es un órgano especial en el cual no solamente es un contacto de excitación, sino que depende de la influencia de la célula de Golgi para que la estimulación se lleve a cabo o se regule. Bien, acá las fibras paralelas, que son excitadoras, van a estar en contacto con los botones sinápticos de las células de Purkinje. Las fibras paralelas, cada una de ellas va a contactarse hasta con 400 células de Purkinje,
Como les expliqué, la célula de Purkinje, sus dendritas, se distribuye en abanicos de manera perpendicular. De esta manera que cada fibra puede contactarse con múltiples de estas células. Bien, en cambio la fibra musgosa se va a contactar con miles de células de Purkinje. ¿Por qué razón? Porque bien de la fibra musgosa puede contactarse con varias células granulosas, y si cada una de ellas va a tener un par de estas de acá, entonces el número crece exponencialmente. ¿Ok? Bien. Cada fibra trepadora va a terminar en un número limitado de células de Purkinje, entre 1 y 10. Pero en cada uno de ellos va a tener cientos o hasta miles de sinapsis. A diferencia de la musgosa, que las sinapsis son más limitadas. Cada célula de Purkinje va a recibir también aferencia de una sola célula trepadora. Acá lo estamos viendo y se unen en esta forma. La fibra trepadora, como lo estamos viendo acá, también va a poder estimular no solamente a las células de Purkinje, sino también a las células estrelladas y a las células en cesto, las cuales ya hemos explicado que son inhibidoras. Y estas células estrelladas también van a recibir estímulo excitador tanto por la fibra trepadora como por la fibra paralela, por ambos lados. Bien. Las células estrelladas ya hemos explicado la localización y la función, igual que las células en cesta. Mientras que la estrellada inhibe a las células de Purkinje a nivel de sinapsis axodendríticas, las células en cesto lo hacen fundamentalmente por sinapsis axosomáticas. Bien. Cada célula en cesto puede unirse hasta 250, inhibir hasta 250 células de Purkinje. La célula de Golgi, como estábamos explicando, también es una célula inhibidora, pero que está a nivel de la capa granular. ¿Ok? La célula de Lugaro, que es inhibidora, puede ser estimulada por la célula arrosariada serotoninérgica, y este inhibidor excitado puede inhibir a la célula de Golgi. La célula de Golgi, como les expliqué, es inhibidor, de tal manera que la célula de Lugaro puede inhibir al inhibidor. De esta manera, el pasaje de la estimulación de las fibras de Purkinje se da, de las fibras musgosas, puede excitar tranquilamente a la célula granulosa. ¿Okay? La célula monodendrítica en penacho les explicamos que era excitador y puede ser excitado a su vez por las fibras musgosas, es decir, se excita al excitador y este excitador puede estimular a las células granulosas. Entonces, estas células van a tener una regulación interna. No es solamente que la fibra musgosa a través del glomérulo cerebeloso excita a esta célula, sino que puede ser inhibida por la célula Golgi o puede ser estimulada por la célula monodendrítica en penacho. De esta manera que se realiza una serie de circuitos acá. Bien. Acá, bueno, ya lo habíamos explicado. Los efectos espaciales de la actividad de la fibra musgosa en sí. Acá estamos viendo esta que va a estimular a una célula granulosa. Lo estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces, esto es en 1. Esta, a su vez, va a estimular a través de su axón
y las fibras paralelas va a estimular a la célula de Purkinje, en este caso la célula P1, ¿ok? Porque el haz de excitación es en esta forma. Entonces, en este punto donde se encuentra una gran excitación, tenemos el 2. En este nivel es la denominada microzona. Se llama microzona porque es el punto de toda la cantidad de fibras paralelas, son cientos de miles. Hay una parte que es una parte en la cual está la excitación, que se llama la microzona. Entonces, todas las células de Purkinje que estén en la microzona van a ser fuertemente estimuladas, ¿ok? Y esta célula de Purkinje, ya hemos hablado que GABAérgica es inhibidora y va a poder inhibir a la parte específica del núcleo cerebeloso profundo que se quiere inhibir. ¿Okay? Esto es en 3. La microzona entonces va a estimular no solamente a la célula de Purkinje que está en este haz, sino también a las dendritas de las células estrelladas y las células en cesta. ¿Para qué? Simplemente para poder inhibir a las células de Purkinje que están alrededor. Por ejemplo, una célula de Purkinje que está lejos de este haz, como denominado en este caso P2. De esta suerte, que lo estamos viendo acá en 4, de esta manera se focaliza el estímulo y se centraliza para mayor activación de determinadas células. Y estas van a poder inhibir determinado punto específico de los núcleos profundos. ¿Okay? El proceso puede terminar cuando una célula de Golgi, en este caso que hemos explicado que es inhibidor, ¿okay? Va a inhibir a la célula granulosa inicial. ¿Okay? Entonces el proceso acá puede finalizar, como lo estamos viendo en 5. Pero si se requiere que la inhibición continúe de acuerdo a las funciones, entonces la célula de Purkinje fuertemente estimulada va a causar la inhibición de la célula de Golgi correspondiente, ¿okay? De tal manera de que la célula de Golgi o sea, la Purkinje que es inhibitoria inhibe al inhibidor y el inhibidor inhibido ya no puede inhibir a la célula de Purkinje. Entonces el proceso continúa. De esta manera que se forma así esto, ¿no? Los circuitos cerebelosos relacionados con esta explicación y lo anteriormente descrito, vamos a tener respuesta de los núcleos profundos del cerebelo. Acá tenemos los núcleos cerebelosos. Podemos ver cómo tanto las fibras trepadoras que van de frente a estimular las dendritas de las células de Purkinje directamente, como las fibras musgosas que indirectamente a través de la célula granulosa va a estimular también a las mismas células de Purkinje. En su camino directamente va a estimular a los núcleos cerebelosos. ¿Ok? Bien. Entonces los núcleos cerebelosos van a tener la estimulación directa por ambos lados, pero va a tener la inhibición de las neuronas de Purkinje después de que estas células puedan evaluar la información que les llega después de los circuitos que van a tener dentro y van a poder causar la inhibición o permitir la activación de estas células que están acá. Finalmente,
la respuesta del cerebelo, la única forma de que el cerebro tiene que responder es a través de los axones de los núcleos cerebelosos, en la mayoría de los casos. Porque una pequeña cantidad de fibras de las células de Purkinje puede abandonar directamente el cerebelo, y esto se refiere a la parte filogenética más antigua, es decir, el lóbulo flóculo nodular. Solamente ahí son las únicas que se escapan. Bien, jóvenes. Entonces aquí vamos a ver, bueno, lo hemos explicado, la fibra trepadora, la fibra bulbosa, que tiene una vía directa al núcleo cerebeloso e indirecta a través de la célula de Purkinje, ¿no? Ok, bien. La proporción entre las fibras aferentes y eferentes al cerebelo es de 40:1, es decir, mientras 40 fibras llegan al cerebelo, una solamente parte de él. Es decir, concentra muchísima información y da una respuesta sumamente puntual de concentración. Estas fibras aferentes llegan por los 3 pedúnculos cerebrales al cerebelo, mayormente por el pedúnculo cerebeloso superior y en menor proporción por el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Ok? Acá, llega por los 3, pero desde el cerebelo las fibras eferentes salen solamente por estos 2, el pedúnculo cerebeloso superior y el inferior. El superior la mayor parte y el inferior un poco menos. Y acá lo estamos viendo como, por ejemplo, las fibras que parten desde el núcleo dentado, de los núcleos globosos, emboliforme, van a salir sus axones por el pedúnculo cerebeloso superior. En cambio, desde el núcleo fastigial va a poder salir por el pedúnculo cerebeloso inferior. Los circuitos moduladores básicos de la corteza cerebelosa, circuitos corticales mediante las fibras trepadoras y musgosas, lo estamos viendo acá. Acá tenemos la célula de Purkinje, las fibras trepadoras, y acá la fibra musgosa que estimula la célula granulosa a través del glomérulo cerebeloso. Esta célula granulosa con su axón a través de las fibras paralelas va a estimular, tanto las 2 fibras son excitadoras, va a estimular las dendritas de la célula de Purkinje, y acá se dice que solo las fibras paralelas provienen de diferentes sitios, a diferencia de la oliva inferior. Puede venir de múltiples sitios. La información que llega por las fibras paralelas son aquellas que reciben las fibras musgosas, y estas provienen de diferentes sitios, a excepción de la oliva inferior. Esto va a ocasionar una potenciación a largo plazo, LTP. De esta manera va a poder activarse lo que es la exteriorización de mayor cantidad de receptores a nivel postsináptico. Va a haber un aumento en la superficie sináptica, como lo estamos viendo acá. El tamaño de la sinapsis crece hasta llegar a un límite en el cual se divide en 2 y ya no se forma una sinapsis, sino 2. Es decir, va a haber una, como dice, potenciación a largo plazo para la memoria, en este caso la memoria procedimental. Entonces, y también, aparte de estas dos cosas, hay aumento de la liberación del neurotransmisor a nivel de la membrana presináptica. A diferencia de esto, cuando la célula de Purkinje recibe doble inervación simultánea desde las fibras paralelas de fuentes diferentes a la oliva inferior, o por las fibras trepadoras, fibras, digamos
solamente de la oliva inferior, el mecanismo cambia. Aquí se forma lo que es una depresión a largo plazo, LDP, es decir, el sentido inverso. Se disminuyen los receptores de la membrana postsináptica, se disminuye la superficie de la sinapsis y del número de sinapsis, y se disminuye la liberación del neurotransmisor a nivel de la membrana presináptica, es decir, se produce el olvido, porque tanto la memoria, el grabar información, como el borrar información irrelevante tienen su importancia, no solamente a nivel de la memoria, digamos relacional, del conocimiento o de autobiográfica, sino la memoria procedimental, que es lo que estamos viendo en el cerebelo. Es decir, sirve para la plasticidad sináptica asociada al aprendizaje motor. ¿Okay? Ahora hablamos de los circuitos corticales moduladores mediante interneuronas. Tenemos célula de Golgi, célula de Sencesto, célula estrellada, célula de Lugaro, célula monodendrítica en penacho. Acá estamos viendo una célula de Golgi. Bien, acá tenemos la célula de Golgi. Esta célula de Golgi, a través de la fibra musgosa, la va a excitar. Sabemos que la célula de Golgi es inhibidora, entonces excitamos al inhibidor. La fibra trepadora también es excitadora, también la excita. Sin embargo, acá estamos viendo cómo también indirectamente esta fibra musgosa en sí puede, a través de la fibra paralela, también excitar. Entonces tiene una triple forma de excitarse. ¿Y cuál es la finalidad de la célula de Golgi? Inhibir a la célula granulosa. ¿Ok? Bien, sin embargo, acá tenemos que una serie de fibras arrozariadas, que son serotoninérgicas, puede excitar a la célula de Lugaro. Y esta célula de Lugaro puede inhibir a la célula de Golgi. Inhibimos al inhibidor. De tal manera que puede formarse aquí un circuito, dependiendo del estado de excitación en que se encuentra, de estimular o inhibir a la célula de Golgi. Bien. ¿Ok? El otro sistema es las células en cesto y células estrelladas, que también son inhibidoras. Ellas se encuentran, las estrelladas periféricamente, las del en cesto profundamente en la capa molecular del cerebelo. Entonces, las fibras trepadoras pueden excitarlas, ¿ok? Las fibras paralelas de la célula granulosa a través de la fibra musgosa también la pueden excitar. Entonces, excitando al inhibidor, estas células en cesta y estrelladas causan la inhibición de la célula de Purkinje débilmente estimulada, como hemos dicho, aquellas que están fuera de la microzona. ¿Okay? Y acá finalmente tenemos la célula monodendrítica en penacho, que hemos explicado que es excitadora. Entonces va a excitar a la célula granulosa. Pero la célula monodendrítica en penacho, a su vez, puede ser estimulada por las fibras musgosas. La actividad entonces de la célula de Purkinje dependerá de una serie de influencias, como estamos viendo acá, porque todo esto tiene la finalidad o inhibir o excitar la célula de Purkinje. Ojo, la finalidad es esa. Entonces acá estamos viendo inhibición por ramas colaterales de la célula de Purkinje vecina, inhibición lateral, aquellas que están fuera de la microzona, activación por las fibras trepadoras, lo hemos visto, activación por las fibras paralelas, también lo hemos visto, y la inhibición por las células de cesto y células estrelladas a nivel de la capa molecular.
¿Ok, jóvenes? Entonces pasamos ahora a la anatomía funcional, teniendo en consideración la anatomía del cerebelo, pero la anatomía funcional cerebelosa, filogenética. Es relativamente simple, digamos, relacionar lo que es la parte filogenética con los núcleos profundos de cada uno y tener en consideración lo que son las tres partes. En este caso tenemos la banda cortical con su núcleo profundo, van a formar la unidad funcional. Ahí es relativamente fácil. Tenemos, por ejemplo, en la unidad funcional vestíbulo cerebelosa. Acá tenemos el núcleo, los núcleos vestibulares, es decir, los núcleos vestibulares están fuera del cerebelo, están a nivel del bulbo, pero sin embargo, funcionalmente funciona como si fuera un núcleo cerebeloso profundo. ¿Okay? Por eso está el núcleo vestibular como el vestíbulo cerebelo. Tenemos el espino cerebeloso y aquí distribuido en dos colores con el vermis y el paravermis en sí. Ahí tenemos los núcleos del techo, globoso y emboliforme. Y finalmente el cerebro cerebeloso con el núcleo dentado. ¿Ok? Aquí el núcleo de todos estos núcleos profundos en sí van a recibir múltiples aferencias de múltiples células de Purkinje. Es decir, va a haber una concentración de información, una integración. Los núcleos cerebelosos están constituidos por neuronas grandes, que son glutamatérgicas, excitadoras, pero también están formados por neuronas pequeñas de dos tipos, unas GABAérgicas, que son inhibidoras, y otras glicinérgicas, que también son inhibidoras. Empezamos con el sistema vestíbulo cerebeloso. Aquí está representado por el nódulo flóculo nodular, que ya hemos explicado que apareció en el silúrico, con el oído interno. Y acá está justamente esta relación de del sistema vestíbulo cerebeloso con los núcleos vestibulares que están fuera del cerebelo. Entonces acá las aferencias van a ser fibras vestíbulo cerebelosa directa. ¿Okay? Vamos a ver acá. Es decir, fibras que vienen desde el oído interno y que su axón, que está en el ganglio de Scarpa, axón aferente desde el oído interno, específicamente lo que es el laberinto membranoso, axón eferente, ingresa directamente a lo que es el vestíbulo cerebelo. Pero tenemos también vestíbulo cerebeloso indirecta. El primero se va hacia el nódulo en sí y el segundo se va al flóculo en sí, pero lo va a hacer a través de las aferencias del núcleo vestibular superior y medio. Y desde aquí ingresan ambos por el pedúnculo cerebeloso inferior hacia el flóculo. ¿Ok? Bien, pedúnculo cerebeloso inferior ipsilateral. Ahora vamos a ver las eferencias. Acá tenemos en primer lugar el tracto cerebelo vestibular. Utiliza el pedúnculo cerebeloso inferior para controlar el núcleo vestibular. Tenemos el tracto uncinado de Roussel, que se divide en dos. Una parte va a salir por el pedúnculo cerebeloso inferior hacia el núcleo vestibular y la otra parte va a salir por el pedúnculo cerebeloso superior hacia el hipotálamo y hacia el núcleo motor ocular externo. Y finalmente tenemos el tracto flóculo-oculomotor, que es la única que se cruza
asciende por el pedúnculo cerebroso superior hacia el núcleo motor ocular común, es decir, para lo que son los movimientos oculares, pero de un carácter totalmente involuntario, de acuerdo a los reflejos, digamos, inconscientes, ¿no? La tendencia a mirar de frente. Volteamos la cabeza y para mantener el equilibrio tratamos de fijar la visión en un solo punto, como lo estoy haciendo yo. Este reflejo se realiza gracias al sistema vestíbulo cerebeloso y no garantiza el equilibrio a pesar del movimiento de la cabeza, especialmente los jóvenes, ¿no? Y cuando fui joven igual, subíamos a los juegos mecánicos, qué sé yo, y nos daban volteretas y manteníamos, digamos, el equilibrio fijando la vista en un punto. Y mucho de esto se hace gracias a este sistema. Bien, los dos primeros tratos, como le dije, es ipsilateral y el otro es contralateral. La función de este sistema, regulador del equilibrio del cuerpo y regulación de la dinámica ocular. Bien. El siguiente sistema es el sistema espino-cerebeloso. El sistema espino-cerebeloso. Esto ya lo hemos explicado, que apareció en el pérmico, asociado con lo que es la médula espinal. ¿Okay? Y aquí vamos a ver un fenómeno interesante. Por ejemplo, acá podemos ver cómo la representación del cuerpo está dado en tres partes. A nivel del vermis hay una representación topográfica de los músculos del cuerpo, ¿okay? Y a nivel lateral de manera dual. Las aferencias vienen desde la médula espinal y el tronco del encéfalo. Desde la médula espinal son fibras ipsilaterales, la neurona número 1 está en el ganglio espinal, son fibras propioceptivas inconscientes. Tenemos, por ejemplo, acá el primero de ellos, el tracto espinocerebeloso anterior o de Gowers, que viene del L3 a sacrocoxigia. Acá lo estamos viendo. Como siempre, neurona número 1, ganglio de la raíz posterior, ingresa, ¿okay?, a la lámina 7 de L3 a sacrocoxigia. Después de los miembros inferiores asciende por la parte lateral, ¿okay?, externa y anterior del cordón lateral, asciende por la médula espinal, atraviesa el bulbo, protuberancia, mesencéfalo e ingresa al cerebelo, específicamente a lo que es el lóbulo anterior a través del pedúnculo cerebeloso superior. ¿Okay? El siguiente es el tracto espinocerebeloso posterior o de Flesching, y aquí lo estamos viendo. De igual manera, neurona número 1, ganglio de la raíz posterior, ingresa hacia la columna Clark de 1 a L2, y desde aquí la neurona número 2 asciende ipsilateralmente, ¿okay?, desde el tronco y los miembros inferiores, asciende por la médula espinal en la parte externa del cordón lateral posterior al espinocerebeloso anterior y va a atravesar el bulbo e ingresar a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Después tenemos el otro, el tracto cúneo cerebeloso. De igual manera, acá estamos viendo lo que es neurona número 1, ganglio de la raíz posterior, ingresa y asciende el axón eferente
hacia lo que es el núcleo cuneiforme accesorio que está a nivel del bulbo, ¿ok? Para el miembro superior y el cuello, completar el miembro superior y el cuello. Ok, entonces acá ingreso. Lo interesante del caso es de que las tres vías van a dar fibras no solamente a la corteza cerebelosa, ¿ok?, sino también a los núcleos profundos cerebelosos. Bien, en relación con las aferencias del tronco del encéfalo, acá lo vamos a ir describiendo. Tenemos el haz olivo cerebeloso, que forma parte de las fibras trepadoras. De cada olivas cruza la línea media y va e ingresa por el pedúnculo cerebeloso inferior, tanto del núcleo olivar inferior con su núcleo olivar accesorio, medial y lateral. ¿Okay? También viene desde el núcleo rojo, núcleo pretectal, colículo superior, la médula espinal. Todas estas aferencias van a poder llegar al núcleo olivar, de tal manera que la información que le llega a través de las fibras trepadoras, en este caso, digamos, tiene que evaluar la información de múltiples sitios, de múltiples regiones. Bueno, la médula espinal puede ir fundamentalmente hacia lo que son los núcleos olivares accesorios. En cambio, nosotros hemos descrito hacia el núcleo olivar medial y lateral. Y también tenemos el haz retículo cerebeloso, el tracto tectocerebeloso, el trigémino cerebeloso, el rubro cerebeloso, en este caso desde el paleorrubro, que es la parte inferior del núcleo rojo, ¿okay? El núcleo cerúleo cerebeloso, el tracto serotoninérgico cerebeloso y las aferencias hipotalámicas, es decir, de múltiples sitios. Todas ellas, las tres últimas, forman las fibras arrosariadas. Como estamos viendo acá, las olivos cerebelosas son las fibras trepadoras, todas estas de acá, retículo, tecto, trigémino, rubros son musgosas, y estas tres últimas son arrosariadas. Bien, las eferencias van a partir del núcleo fastigial e interpuesto cerebelo reticular, cerebelo olivar, cerebelo rúbrica y cerebelo hacia el tálamo. Funcionalmente, ¿cómo funciona esto? Regulación de la motilidad básica del tronco y las extremidades. Por ejemplo, el epidermis se encarga de los movimientos del eje del cuerpo, cuello, hombros, abdomen y cadera, y el paradermis relacionado con los movimientos de la parte distal de los miembros. ¿Ok? Recuerden que el palo cerebeloso se formó porque las aletas de los peces se transformaron en patas y tenía que vencer la fuerza de la gravedad y realizar la locomoción. Entonces esto requirió una serie de estructuras para que pueda funcionar correctamente. El último de esta parte es el sistema cerebro-cerebeloso. En este caso vamos a ver que son las bandas laterales y que apareció en los homínidos, obviamente en relación con el neocórtex. Bien, acá estamos viendo el circuito completo, vamos a irlo describiendo. El circuito es largo, pero empieza con la vía córtico-póntica. ¿Okay? Acá estamos viendo la vía córtico que desciende por el quinto interno y el quinto externo de lo que es el pie mesencefálico, y van a distribuirse en los diferentes núcleos del puente, en este caso del mismo lado.
¿ok? Tenemos hemisferio izquierdo, hemipuente izquierdo y el hemiprotuberancia izquierda. Bien. Acá. Bien, entonces acá tenemos que viene desde el corte cerebral izquierdo a nivel frontal, parietal, temporal, occipital y límbico. ¿Ok? Desciende, como ya fue explicado, hasta la hemiprotuberancia izquierda. Atraviesa el centro semioval, la cápsula interna, específicamente el brazo anterior, la fibra frontopóntica, brazo posterior, las fibras parietopónticas, región retrolenticular, parietopónticas y occipitopónticas, y sublenticular, temporopóntica y occipitopónticas. Desciende por el quinto interno y externo del pie mesencefálico o pedúnculo cerebral hasta llegar a la hemiprotuberancia izquierda, a los núcleos propios del puente. Entonces, la forma como termina ahí también cambia. Por ejemplo, las áreas cerebrales motoras son más caudales y que van a irse, digamos, la fibra después hacia el óvulo anterior del cerebro. Las áreas asociativas son más rostrales, ¿okay? hacia la parte de adelante, hacia el lóbulo posterior, y las áreas límbicas se van hacia el vértex, hacia esa parte. Bien, entonces tenemos ya el circuito córtico-ponto-cerebelosa. ¿Por qué razón? Porque las fibras de los núcleos propios del puente van a formar las fibras pontocerebelosas y van a ingresar al cerebelo del lado, cruzan la línea media y van a irse por lo que es el pedúnculo cerebeloso medio, acá, hacia el cerebelo derecho. Bien, desde aquí, del hemicerebelo diestro, porque se cruzó la línea media, acá se realiza el procesamiento de la información y desde acá va a irse hacia la corteza cerebelosa hacia el núcleo dentado. Núcleo dentado, que es el núcleo profundo neocerebeloso. Entonces completamos acá el núcleo dentado del cerebelo derecho. Desde aquí va a ir una fibra que va a cruzar la línea media dentro rúbrica hacia el núcleo rojo, de esta manera que tenemos el circuito córtico ponto cerebelo dentro rubro, pero se va hacia el neorrubro, es decir, a la parte superior del núcleo rojo que está a nivel mesencefálico, ¿ok? Neorrubro, y llega a este nivel a través del pedúnculo cerebeloso superior. Desde aquí, del núcleo rojo, ya cruzó la línea media dos veces, va a irse hacia el tálamo del mismo lado, formando ya el circuito córtico ponto cerebelo dentro rubro talámico hasta el momento. Y en el tálamo tenemos el tálamo izquierdo, el núcleo ventral lateral, ¿ok? Y desde aquí va a ir la fibra tálamo corticales, ¿okay? Hacia el córtex C6 y C8, son regiones premotoras, donde se realiza la planificación del movimiento, ¿okay? De tal manera que de esta forma completamos lo que es el circuito completo, córtico ponto cerebelo dentro rubro tálamo cortical, ¿okay? Las aferencias al sistema van a venir de diferentes puntos. El circuito es este, pero todo digamos, esta cantidad de información va a ser procesada por el cerebelo en sí. Y el cerebelo, de la parte neocerebelosa, va a tener aferencias de diferentes partes, como el tracto, en este caso ponto cerebeloso. Tenemos rubro cerebeloso, desde el neorrubro en sí,
el tracto arcuato cerebeloso, que son desde el núcleo arqueado, que lo estamos viendo acá, el núcleo arqueado, son unos núcleos que están en la parte anteromedial de lo que son las pirámides del bulbo. Desde este nivel, la información va a ir, o sea, el axón va a ir por la cara externa del bulbo, ¿ok? Y va a ingresar al cerebelo con la denominada fibras arciformes externas anteriores, ¿ok? Y otro grupo va a irse hacia atrás por la línea media, va a salir en la superficie del piso del cuarto ventrículo, ¿ok? Con las denominadas fibras arciformes externas posteriores. Ambas se van a unir. Y estas son las que se constituyen como las estrías medulares o estrías acústicas, que lo habíamos revisado ya en una clase previa. Todas ellas van a ingresar por el pedúnculo cerebeloso inferior. Tenemos el tracto serotoninérgico cerebeloso del núcleo de Raffel, el tracto tectocerebeloso, colículo superior e inferior, el tracto trigémino cerebeloso, raíz mesencefálica del quinto nervio, y también finalmente lo que es el tracto cerúleo cerebeloso, el locus cerúleo, fibras noradrenérgicas. Las eferencias las vamos a ver con la parte denominada del tracto dentro del neorrubro. ¿Ok, joven? Entonces esto es el circuito del neocerebelo. ¿Y cuál es la función de todo esto? Es planificación del movimiento de manera secuencial, compleja, del hemicuerpo opuesto. Participa en la evaluación consciente de los errores del desplazamiento. Pero no solamente esto, porque siempre hemos hablado de que el cerebelo tiene que ver con el equilibrio y la coordinación de los desplazamientos, pero además de eso tiene que ver con la modulación del pensamiento, la planificación, la formulación de estrategias, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, porque todas las actividades cognitivas requieren del neocerebelo para que se lleve a cabo adecuadamente. El pensamiento, cuando uno está pensando en algo, tiene que tener una secuencia temporal y espacial. Siempre alistamos las cosas de izquierda hacia la derecha y de arriba hacia abajo. Pero toda esta secuenciación se lleva a cabo gracias a que el cerebelo hace de que esta parte cognitiva funcione adecuadamente. Y también funciona así para lo que son las emociones, etcétera, etcétera. Por esa razón, aquellos que se embriagan, porque cuando uno toma el alcohol, hace de que las células de Purkinje dejen de funcionar, porque las células de Purkinje son muy lábiles al alcohol. Entonces aquí el ebrio no solamente tiene un problema de torpeza en la coordinación o el equilibrio, también tiene una alteración del pensamiento, tiene una serie de ideas. Él está convencido que es el mejor piloto del mundo y mete el acelerador a fondo y va rápidamente porque él está convencido que está bien, que el alcohol le aguda los sentidos. Pero este es un sinsentido, completamente, porque el pensamiento es malo. Y de ahí vemos pues a unos amigos que se pasan de tragos, enamoran a la enamorada del amigo, cometen tontería y media, dicen groserías, cosas que nunca lo haría. Es decir, pensamiento, conducta, todo se altera, porque el cerebelo, el neocerebelo, participa en esta parte. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Un descanso, una estirada. Los tórtolos que están acá atrás, sonrientes, los dos al fondo. Toda la clase están conversando, riendo, dejando. Ustedes no requieren descansar porque están relajados. Para el resto que ha estado atento, sí, para un costado, para otro costado. Y pueden irse de la clase porque
Pues están acá y ocupan el espacio, calientan el asiento. Aparte de eso, no sé qué otra cosa hacen atrás, conversa, ríen. Toda la clase están así. No sé para qué vienen. No sé para qué les engañan a sus padres, gastando una fortuna de plata acá. Yo no lo entiendo. ¿Ok? Es decisión de cada uno. Bien, jóvenes, vamos a continuar y terminaremos con la sistematización motora. Habilidades motoras básicas como caminar, trotar, correr, mantener el equilibrio, masticar, son habilidades relativamente simples. Pero también hay unas habilidades motoras más complejas, como por ejemplo tocar piano, escribir, el chisme, empezar a chismear ahí, para pasar la información, cantar, entre otras cosas, ya son habilidades motoras más complejas. Y el hacer gestos, ¿no? Entonces, hay una clasificación de los desplazamientos, y fue John Hopkins Jackson hace muchísimo tiempo. Vean ustedes cómo los médicos se vestían en esa época, completamente diferente a lo que se visten ahora. Los médicos de ahora se visten que aparentemente se ponen un polo para ir a limpiar el carro y atienden a los pacientes así. Bueno, en fin, los tiempos cambian. Según John Hopkins Jackson decía, todos los actos motores tienen automatismos, variando su grado desde los actos principalmente automáticos a los actos poco automáticos. De esta manera que él clasificó los movimientos en tres: movimientos reflejos, que son movimientos completamente automáticos. Por ejemplo, el reflejo miotático, ¿no? ¿Ok? Entonces es un reflejo, ¿no? Uno está tranquilo, es un estruendo y uno salta también. O uno está tranquilo, ve algo que se acerca y se aleja y después se da cuenta qué es lo que pasó. Son movimientos reflejos, completamente automáticos. Los movimientos rítmicos, movimientos semi-automáticos, como es el caminar, trotar, masticar, beber agua, entre otros. Y también los movimientos voluntarios, como por ejemplo movimientos poco automáticos, como escribir, tocar piano, quitar un tornillo, entre otros. De tal manera de que a pesar, Jackson decía, a pesar de que son movimientos voluntarios, son movimientos con pocos automatismos, pero sigue habiendo ahí. Y en realidad, nosotros cuando hacemos nuestras cosas, creemos que lo hacemos cuando estamos despiertos, conscientes, y 100% de las funciones cerebrales son conscientes. No, la mayoría son totalmente inconscientes, a pesar que estamos despiertos, atendiendo y haciendo cosas. Hay un montón de funciones que se hacen de manera totalmente inconscientes, totalmente automáticas. ¿Usted cree que mientras me escuchan aquí y yo estoy explicándole, estoy consciente y estoy controlando el latido de mi corazón, la respiración, la digestión, etcétera, etcétera? No, todo eso se hace automáticamente. Hay un montón de funciones que se hacen automáticamente. Y la parte motora es igual. Mientras aquí le estoy hablando y todo, ¿usted cree que soy consciente así plenamente de que tengo que controlar los músculos paraespinales para no irme a un lado? ¿O tengo que agarrarme un poco del piso y acá de la silla para mantener el equilibrio? No, lo hago automáticamente, ni lo pienso, pero se está haciendo. De esta manera que hay muchas cosas que se hacen automáticamente. La organización general del sistema motor se basa en esto. Por ejemplo, acá vamos a ir viendo, por ejemplo, acá hay un centro superior e intermedio en la cual se puede planificar el desplazamiento y ejecutarse. Esto parte de la corteza motor en sí. Sin embargo, hay una serie de centros en el tronco del encéfalo
que participan activamente. Lo vamos a ver ahora. El otro es, bueno, acá en la corteza tenemos la neurona motora superior. Después tenemos acá el segundo, la neurona del circuito local, tanto en el tronco cerebral, por ejemplo, para lo que es movimiento de los ojos, movimientos faciales, masticación, ahí se encuentra, o en la médula espinal para los movimientos de los brazos, las piernas, en fin. Y ahí se encuentra la neurona motora inferior, porque la vía motora, el sistema motor, está constituido por 2 neuronas solamente. Y lo que siempre se dice, estos dos, no es lo único, pues hay mucho más. Para una actividad motora plena, se requiere también, obviamente, los ganglios basales, que ya fue estudiado, y el cerebelo, que acabamos de verlo. Pero no contento con eso, no basta eso. Se requiere, de todas maneras, la parte de la sensibilidad. Si no hay sensibilidad o esta está alterada, el movimiento va a ser torpe, va a ser inadecuado, porque el sistema motor se retroalimenta segundo a segundo de todo lo que se siente para poder actuar. De esta manera que la organización del sistema del desplazamiento implica todo esto para que sea bueno. Empecemos con el centro superior del control motor, vía córtico-espinal directa o piramidal e indirecta extrapiramidal. Acá tenemos la corteza motora, con la corteza motora primaria o área 4, está aquí. Acá se encuentra el homúnculo de Penfield, o músculo motor en sí, que se distribuye en mayores áreas para movimientos más complejos, como el movimiento de la mano. Por ejemplo, acá vean ustedes el tamaño de la mano, el tamaño, digamos, para poder hablar, expresarse, conversar, hacer gestos, entre otras cosas más. ¿Okay? Y tenemos la corteza premotora 6 y 8, en la cual se lleva a cabo la programación del movimiento, y acá se divide en dos partes. ¿Okay? Una corteza premotora medial, que está acá en verde, por eso lo pongo en el mismo color, ¿okay? Y una corteza premotora lateral, que está en azul. La corteza premotora lateral planifica el movimiento ante estímulos externos. Por ejemplo, uno está lo más tranquilo y alguien abre la puerta y grita incendio, salgan todos. Entonces este es un estímulo externo. Entonces, ¿cómo planificamos? Bueno, dejo esto, el micro lo boto y salgo corriendo. Esa planificación se hace en fracciones de segundos, y eso se realiza por el área premotora lateral. El segundo caso, estoy explicando y uno de ustedes tiene demasiado frío y dice no, de repente el aire acondicionado está un poco fuerte, entonces voltea y dice, bueno, voy a pararme, voy a ir allá para desconectar el aire acondicionado y después vengo. Esa planificación ante un estímulo interno se lleva a cabo por la corteza premotora medial. ¿Ok, jóvenes? Y esto se ha podido investigar, se lo pongo acá, ¿okay? Se ha podido investigar porque en monos se ha podido lesionar una y la otra área. Bien. Bien, esto ya lo hemos visto, en la vía descendente, el motora, trato córtico-espinal, ya fue estudiado. La corteza premotora, planificación, área motora primaria, está la neurona motora superior, centro del tronco del encéfalo para los movimientos básicos y control postural. Tenemos núcleos vestibulares, formación reticular pontina y del bulbo, que tiene efectos sobre la posición del cuerpo. Es decir, yo estoy acá y quiero alcanzar el vaso. ¿Ustedes creen que solamente participa
la corteza premotora, planificando, la motora, dando la orden, desciende la orden hacia el asta anterior de la médula espinal para la contracción del músculo, para hacer esto. No, porque si fuera solamente eso, yo al tratar de cogerlo me caigo al suelo. Inmediatamente. No podría. Tiene que haber inmediatamente una activación de estos núcleos vestibulares, formación reticular, pontina y vulvar y otros más, para poder ajustar automáticamente y de manera totalmente inconsciente toda la musculatura del tronco para fortalecerla, ejercer contracción de ciertos músculos, relajar otros para poder inclinarme, coger el vaso y llevarme. Es la única manera. Pero todo esto no se hace porque salga una orden de acá arriba hacia todos los demás músculos, no, porque se hace gracias a estos núcleos que están acá. ¿Okay? Sobre el efecto sobre la posición del cuerpo. Y aquí, núcleo rojo y los colículos, el efecto sobre el movimiento, que también tiene que ver acá. De tal manera que estos centros del tronco del encéfalo son fundamentales para que esta acción se lleve a cabo adecuadamente. Entonces acá vamos a ver que todo esto va a influir en el circuito motor local del tronco cerebral para los movimientos de los ojos, movimiento de la cara, masticación, movimiento de la lengua y de la médula espinal para los movimientos de los brazos y piernas, en la que está la neurona motora inferior. La vía directa que va del área motora hacia los circuitos motores locales se llama simplemente vía piramidal. Y las otras vías que desde las áreas motoras van hacia los núcleos vesiculares, reticular, rojo y colículo se llama vía extrapiramidal. Tenemos acá entonces vía corticoespinal y corticonuclear, la vía piramidal, y en las otras tenemos la vía extrapiramidal. Tienen que funcionar juntas, es imposible que funcione solamente una. Doctor, ¿Alguna pregunta? ¿cuántas PPT más o menos faltan? ¿Perdón? ¿Cuántas PPT faltan? En todo caso, si gusta, cortamos acá y las preguntas vienen hasta este punto. Ya es la hora, ¿no? Sí, porque ya ha pasado creo que más de 1 hora y media también. Ya, jóvenes, entonces bueno, vamos a hacer así. Yo de todas maneras le voy a pasar toda la diapositiva, pero la pregunta llega hasta esta diapositiva nomás. ¿Ok, jóvenes? Lamentablemente el tiempo pues es tirano. Muy bien, ha sido un gusto verlos.